Crecí en la granja familiar, en Chihuahua, como a 2 horas al sur de Ciudad Juárez. No era una propiedad grande si la comparabas con las comerciales, pero para nosotros, de niños, parecía extenderse hasta el horizonte. Eran unas 8 hectáreas llenas de trabajo duro y de historia familiar. Mi padre, Roelio, había heredado la tierra de su propio padre, quien había construido la modesta casa de adobe donde pasé mi infancia junto a mis papás, mi hermano mayor Ernesto y mi hermana menor, Dulce. Nuestra vida giraba en torno a las estaciones. Cultivábamos maíz, frijol y chile, y teníamos un pequeño huerto de duraznos y manzanos cerca de la casa. También criábamos gallinas, cabras y unas pocas vacas que pastaban en el campo del este. Mis recuerdos más antiguos son de cuando seguía a mi mamá, Valentina, mientras cosechaba verduras. Yo iba atrás de ella, con mis manitas aprendiendo a detectar cuando algo estaba maduro, y mis ojos atentos por si encontraba alguna plaga. Para cuando tenía 12 años, ya se esperaba que trabajara como todos los demás. Nuestra casa estaba en el extremo norte de la propiedad. Era de una sola planta, con paredes gruesas que nos mantenían frescos en verano y atrapaban el calor de la estufa de leña en invierno. Detrás de la casa estaba el taller de mi papá y el gallinero. Hacia el oeste estaban los campos principales, al sur el huerto y al este el pastizal y un viejo granero. Más allá del norte, lindábamos con las tierras de los Morales, a quienes casi no veíamos. Y hacia el sur, el terreno se volvía un matorral seco que poco a poco ascendía en las colinas. Yo tenía 15 años durante el verano que lo cambió todo. El verano de 2006. Ese año había sido especialmente seco, y estábamos trabajando el doble para que las cosechas no se nos echaran a perder. Tal vez fue la sequía lo que lo trajo a nuestra granja, o tal vez fue otra cosa. Lo que sea que haya sido, ese fue el verano en que nuestra vida tranquila se hizo pedazos, y mi abuela Emelda no tardó en asegurar que se trataba de un chupacabras. La primera cosa extraña ocurrió a principios de junio. No fue dramática, solo inquietante, como esas cosas que no sabes explicar pero que te revuelven el estómago. Me había levantado temprano para recoger los huevos del gallinero. Normalmente las gallinas andaban cacareando, alborotadas, pero esa mañana estaban todas calladas, acurrucadas en una esquina y temblando. Supuse que algún coyote o un zorro las había asustado durante la noche. Revisé todo alrededor del gallinero, pero no encontré huellas, solo un olor raro, dulce y agrio al mismo tiempo, como fruta podrida mezclada con algo metálico, como cobre. Ese día, las gallinas no quisieron salir en todo el día, y recogimos la mitad de los huevos que normalmente juntábamos. Mi papá revisó la zona con cuidado, pero no encontró nada concluyente. Dijo que tal vez era un puma que andaba de paso, aunque se le notaba que algo no cuadraba. Esa noche, sacó su rifle viejo y lo dejó cargado junto a la puerta, por si acaso. Las cosas siguieron su curso por unas 2 semanas. Nadie se olvidó del incidente con las gallinas, pero con tanto trabajo, se fue quedando en el fondo de nuestras mentes. Hasta que llegó el segundo suceso. Uno menor, casi lo ignoramos, pero después se volvió clave. Una mañana, Ernesto notó que alguien había entrado al huerto durante la noche. Había duraznos arrancados de distintos árboles, no en racimos como lo haría una persona, sino frutas individuales, escogidas al azar en todo el huerto. Lo raro era que no había huellas por ningún lado. Y algunos de los duraznos venían de ramas tan altas que ni mi papá alcanzaba sin una escalera. Ernesto me preguntó si yo había estado robando fruta. Le dije que no. Nadie en casa lo había hecho. Mi papá pensó que tal vez los hijos de los Morales se habían metido a escondidas, aunque le parecía poco probable. Acompañé a mi mamá a su casa para preguntarles directamente. La señora Morales se ofendió con solo sugerirlo, y nos aseguró que sus hijos habían estado en casa toda la noche. En el camino de regreso, mi mamá me confesó que no creía que fueran niños.
había encontrado 3 de los duraznos robados tirados cerca del límite del terreno. Cada uno tenía solo una mordida. Una sola y extraña. Me mostró uno que se había traído. La mordida no era humana. Se parecía más a una perforación, con 2 agujeros prominentes y varios más pequeños alrededor. Esa noche no pude dormir. Mi ventana daba directo al huerto y no dejaba de imaginar formas moviéndose entre los árboles. La luz de la luna proyectaba sombras raras, y cada hoja que se movía me parecía esconder algo que me observaba. Al final, me tapé con la cobija hasta la cabeza, como hacía cuando era niña, y así me dormí. El tercer suceso ocurrió a mediados de julio, y ese no pudimos ignorarlo. Teníamos 10 cabras en ese tiempo, incluyendo 2 crías recién nacidas esa primavera. Por las noches las dejábamos en un corral junto al granero, con acceso al pastizal del este. Durante el día todo parecía tranquilo. Pero una mañana, mi padre fue a soltar a las cabras como siempre, y encontró la puerta del corral abierta, colgando de una bisagra como si alguien la hubiera forzado o dejado mal cerrada. Dentro, 7 de las cabras estaban acurrucadas en una esquina, emitiendo unos sonidos que jamás había escuchado antes. Una especie de quejido agudo, como un chillido lastimero que me erizó la piel. Era un lamento tan desesperado que hasta las gallinas se callaron. Faltaban 3 cabras, entre ellas uno de los cabritos nacidos esa primavera. Mi padre llamó a Ernesto, y ambos se fueron a revisar la propiedad. Mientras tanto, mi madre y yo intentamos calmar a los animales. Fue entonces cuando notamos las manchas de sangre. No era mucha, apenas unos pequeños goterones oscuros que formaban un rastro desde la puerta del corral hacia la linde sur del terreno, donde empezaba el desierto. Le pregunté a mi madre qué creía que había pasado. Me dijo que no lo sabía, pero tenía el rostro pálido como papel. Cuando creyó que no la veía, se persignó en silencio. Eso me asustó más que cualquier cosa. Mi padre y Ernesto regresaron ya entrada la tarde, sudados, con la ropa llena de polvo y los rostros tensos. Habían encontrado a las 3 cabras, o lo que quedaba de ellas, casi a 1 kilómetro dentro del desierto. No me dejaron verlas, pero los escuché hablar en voz baja desde la cocina. Mi padre le decía a mi madre que los cuerpos estaban completamente drenados de sangre, con las mismas marcas de colmillos dobles que habíamos visto en los duraznos, pero más grandes y en mayor cantidad. No había señales de que los animales hubieran sido devorados, solo estaban vacíos, como si algo se hubiera alimentado de su sangre y nada más. Mi madre se cubrió la boca con la mano y no dijo nada. Esa noche encerramos a todos los animales en el granero, incluso a las gallinas. Mi padre y Ernesto se turnaron para hacer guardia en el porche con el rifle al alcance. Yo los observaba desde mi ventana. Se pasaban un termo de café, y de vez en cuando uno encendía un cigarro, lo que iluminaba por un segundo sus rostros tensos. Mi padre había dejado de fumar años atrás, pero esa noche volvió a hacerlo. Al día siguiente, mi padre fue al pueblo y regresó con cadenas gruesas y mejores candados para todas las puertas del corral y el granero. También trajo con él a mi tío Mateo, el hermano de mi madre, que trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional cercano. Mi tío conocía la región y la fauna local como la palma de su mano. Revisó las huellas extrañas que mi padre había encontrado cerca del corral, así como la descripción que le dieron de las heridas. Yo me senté en los escalones del porche, fingiendo desgranar chícharos, pero en realidad estaba escuchando cada palabra. Mi tío dijo que en sus más de 20 años trabajando en la sierra, jamás había visto un animal matar de esa forma. Los pumas, los lobos, los coyotes, todos mataban para comer. Esto era otra cosa. Mencionó que había escuchado de incidentes similares más al sur, cerca del parque. Ganado muerto, drenado de sangre, siempre con las mismas heridas punzantes. Algunos rancheros habían empezado a hablar del chupacabra. Mi padre se rió, aunque su risa sonó vacía.
Dijo que esas eran historias para asustar niños. Mi tío no discutió, pero tampoco se rió. Esa noche se quedó con nosotros. Él y mi padre se sentaron afuera, armados, con una botella de tequila entre ellos. Pasaron casi 2 semanas sin incidentes. Seguíamos en estado de alerta, pero poco a poco volvimos a relajarnos. Como cada verano, llegó mi abuela Emelda para su visita anual. Traía consigo pequeñas bolsitas de tela llenas de sal, romero y otras hierbas, que colgó en cada puerta de la casa. Mi padre protestó, pero ella solo lo miró de reojo. Cuando vio a los animales tan alterados, no dudó en decir que un chupacabra había marcado nuestra tierra como suya. Mi padre le pidió que no llenara nuestras cabezas de supersticiones, pero ella siguió colgando sus protecciones en silencio. La cuarta vez, la que todavía me visita en sueños, ocurrió durante una noche sin luna a principios de agosto. Esa noche la oscuridad era total. Dormía mal, acalorada, cuando un sonido me despertó. Un rasguño en mi ventana. Al principio pensé que eran ramas movidas por el viento, pero esa noche no había viento, y tampoco había árboles lo suficientemente cerca de la casa. Me quedé completamente inmóvil, escuchando. El rasguño se desplazaba lentamente de un lado a otro del vidrio. Luego, se detuvo. Y entonces escuché otro sonido, suave, repetitivo, como un silbido rítmico, parecido a una respiración pesada. Todo mi instinto me decía que me cubriera la cabeza con las cobijas, pero algo me hizo girarme hacia la ventana. Al principio, no vi nada. La oscuridad allá afuera era casi absoluta, pero a medida que mis ojos se acostumbraron, distinguí una silueta, más oscura que la noche misma, pegada al cristal. No era grande, quizás del tamaño de un perro mediano, pero su cuerpo tenía proporciones extrañas. Su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo, con un hocico o pico muy marcado. Algo parecido a espinas recorría su espalda, y sus extremidades eran largas y delgadas, con lo que parecían ser garras, que arrastraba lentamente por el vidrio, haciendo ese sonido espantoso. No vi sus ojos hasta que giró un poco la cabeza. Entonces me arrepentí de haber mirado. Brillaban con una luz rojiza, tenue, como brasas muriéndose. La criatura se quedó inmóvil, como si supiera que yo la estaba observando. Pasaron unos segundos que se sintieron como una eternidad, y luego, de pronto, desapareció de mi vista, cayendo hacia abajo. Finalmente logré encontrar mi voz y grité. Mis padres y Ernesto corrieron hasta mi cuarto, y entre sollozos entrecortados, les conté lo que había visto. Mi padre salió a revisar, pero no encontró nada, salvo unas extrañas huellas de 3 dedos en la tierra suave, justo debajo de mi ventana. Lo más raro era que esas huellas se detenían bruscamente a unos pocos metros, como si la criatura simplemente hubiera desaparecido, o alzado el vuelo. Mi abuela Emelda tomó el control de la situación. Movió mi colchón al cuarto principal, donde dormiría el resto del verano. Quemó salvia y copal en cada habitación, y colocó tazones con vinagre en todos los alféizares de las ventanas, asegurando que los chupacabras odiaban ese olor. Mi padre ya no discutía con ella. Esa misma noche lo escuché hablando con mi tío Mateo sobre reforzar todas las ventanas con mallas metálicas. La tensión en su voz me hizo entender que ya no quedaban rastros de escepticismo en él. El incidente final, el más aterrador de todos, ocurrió 3 noches después. Ya todos dormíamos en el cuarto principal para entonces. Mis padres en su cama, que habían movido desde su habitación. Ernesto en el viejo sofá. Dulce y yo en colchones en el suelo. Y mi abuela Alda sentada en su mecedora, negándose a dormir. Mi tío Mateo hacía guardia desde el porche, con el rifle en mano. Me despertaron los mugidos desesperados del ganado. Mis padres y mi tío agarraron sus rifles y salieron corriendo, mientras mi madre bloqueaba la puerta con su cuerpo para evitar que los niños lo siguiéramos.
Desde las ventanas podíamos ver los haces de luz de sus linternas, recorriendo la propiedad, en dirección al campo del este. Y entonces se oyó un sonido que jamás olvidaré, un chillido agudo, que no era ni humano ni animal, retumbando en todo el terreno. Fue seguido por gritos de mi padre y mi tío, y un disparo. Luego, silencio absoluto. Esperamos en un estado de terror absoluto hasta que regresaron, casi una hora después. La camisa de mi padre estaba desgarrada y manchada de sangre por un corte en el brazo. Mi tío parecía afectado, con el rostro tenso, su serenidad habitual completamente desaparecida. Cuando mi madre les preguntó qué había pasado, mi padre simplemente negó con la cabeza y dijo que tendrían que llamar a las autoridades en la mañana. No fue sino hasta años después que mi tío finalmente me reveló lo que vieron esa noche. Cuando llegaron al corral del ganado, encontraron una de nuestras vacas ya muerta, con las mismas heridas que habían tenido las cabras. Pero al examinarla, notaron movimiento. A tan solo 6 metros de distancia, dentro del haz de luz de sus linternas, estaba la criatura. No era como nada que hubieran visto antes. Se mantenía en pie sobre 2 patas, como un hombre, pero tenía el tamaño de un perro grande. Su piel era gris, sin pelo, y su espalda estaba cubierta de lo que parecían espinas o púas. Su cabeza era desproporcionadamente grande, con una mandíbula alargada llena de dientes como agujas. Sus ojos reflejaban la luz de las linternas como charcos de sangre. Pero lo más perturbador eran sus extremidades delanteras, demasiado largas para su cuerpo, terminando en manos de 3 dedos con garras curvas, de las que goteaba un líquido oscuro. Cuando la luz lo alcanzó de lleno, la criatura chilló y saltó, no para huir, sino directamente hacia ellos. Mi tío disparó, y la criatura se desvió, desapareciendo en la oscuridad a una velocidad que parecía imposible. La siguieron hasta el límite sur de la propiedad, donde sus huellas simplemente terminaban en medio del campo abierto, como si hubiese desaparecido, o alzado el vuelo. Las autoridades vinieron al día siguiente. Dijeron que se trataba de un ataque animal, probablemente de un coyote enfermo o un perro salvaje. Tomaron declaraciones y se marcharon, claramente sin creer lo que habíamos vivido. No perdimos más animales ese verano. Las hierbas de mi abuela se mantuvieron colgadas en cada puerta, y mi padre instaló mallas metálicas en todas las ventanas. Cuando llegó septiembre, volví a la escuela, llevando conmigo el conocimiento secreto de que hay cosas en este mundo que escapan a toda explicación. Hoy tengo 34 años, y mis propios hijos. Vivimos en la ciudad, lejos de la granja de mis padres, que terminaron vendiendo 5 años después de aquel verano. A veces, en noches especialmente oscuras, me despierto al escuchar un rasguño en mi ventana, solo para no encontrar nada allí, y siempre duermo con las ventanas cerradas y las cortinas corridas. Algunas personas dicen que el chupacabra es solo un mito, una historia creada para explicar lo inexplicable. Tal vez tengan razón. Pero yo sé lo que vi ese verano, lo que mi familia vivió. Y en las noches sin luna, cuando la oscuridad parece moverse con vida propia, me pregunto si todavía está allá afuera, buscando alimento, moviéndose en silencio por el desierto. Aún no sé con certeza qué era. Pero sí sé esto. Nunca olvidaré el verano en que el chupacabra vino a nuestra granja. Llevaba un poco más de un año trabajando en una pequeña florería local. Trabajaba ahí con mi novio Sebastián y su mamá, Elizabeth. Él estaba casi todo el tiempo en la caja, saludando a los clientes y ayudándolos con lo que necesitaban, mientras yo trabajaba en la parte de atrás. Elizabeth, que es la dueña de la tienda, se encargaba de las cosas más aburridas y molestas, como la documentación y ese tipo de tareas. A menos que Sebastián necesitara ayuda con algo, yo estaba en la parte trasera haciendo ramos, cuidando las flores y plantas, y atendiendo pedidos especiales cuando llegaban. Por primera vez en mi vida disfrutaba trabajar y esperaba con ganas despertarme cada día para fichar.
Me gustaba cuidar las flores. Me encantaban los diferentes aromas que me rodeaban durante la jornada. Y encima, podía trabajar con las personas que amaba. Sin embargo, hace un par de meses, empecé a notar algo extraño en la tienda. Cuando caminaba por la parte frontal y abría la puerta para ir a la sección trasera, siempre había un olor que se quedaba ahí unos segundos, justo el tiempo suficiente para notarlo, y luego desaparecía. Sé que en una florería los olores son normales, pero créeme cuando digo que este era raro. Después de notarlo varias veces, logré identificarlo. Era el olor de la flor globo, o Platycidon grandifloris, si quieres usar el nombre más fancy. Son un tipo de flor que viene en varios colores, sobre todo azul, morado y blanco. No tienen un olor muy fuerte a menos que aplastes los pétalos, y aún así, el aroma es muy suave. Por eso me tomó un tiempo reconocerlo. Pero cuando lo hice, estaba segura. Como esas flores se consiguen fácilmente, naturalmente teníamos algunas. Al fondo, en la sección trasera, había un par de filas de flores globo blancas, principalmente para jardineras y jardines de rocas por su forma única. Identifiqué el olor, pero no había explicación para que se percibiera hasta donde yo estaba. No le di mucha importancia, más que hacer una nota mental. Pero en las semanas siguientes, empezaron a pasar cosas más raras. Sentía un frío repentino en el aire por 1 o 2 minutos. A veces olía a podredumbre o descomposición, y el ambiente completo se sentía extraño. Noté que Sebastián también parecía raro, como inquieto. Cuando hablé con él, me contó aún más cosas extrañas. Supuestamente, varias veces al día él percibía el olor a algo quemándose en la parte trasera. Al principio siempre abría la puerta para revisar, pero después de una semana de que eso pasara seguido, comenzó a ignorarlo. Estoy trabajando allá, así que si algo se estuviera quemando, yo o Elizabeth reaccionaríamos antes que él, me explicó. Las cosas se empeoraron después, no solo para nuestra salud mental, sino también para el negocio. Pronto, algunas flores al fondo de la sección trasera y en las exhibiciones frontales comenzaron a pudrirse y marchitarse de forma anormalmente rápida. Elizabeth regaba las plantas y macetas en la mañana, cuando llegaba primero, y para cuando Sebastián terminaba de preparar todo y abría la tienda, algunas flores ya estaban muriéndose. Cuando yo me iba a mi descanso, las flores con las que había estado trabajando se veían enfermas y tristes. Elizabeth empezó a revisar las flores ella misma, mirando los capullos, la tierra, las cajas en las que llegaban, todo. Pero sin importar cuánto buscara, nunca encontraba alguna señal de que algo estuviera mal con ellas. Comprensiblemente, ella también empezó a sentirse extraña con todo eso. Los olores empeoraron, se hicieron más intensos, y a menudo una parte de la tienda se sentía como si alguien hubiera abierto una ventana durante una tormenta de nieve, de lo frío que estaba. Pero lo más espeluznante fue cuando Sebastián me dijo que cree que estaba escuchando a alguien hablar. Me contó que oía una voz susurrante cuando la tienda estaba en silencio. La describió como un susurro errático y sin sentido, tan débil que cualquier otro ruido en la tienda lo tapaba, pero juraba que lo escuchaba y aún lo escuchaba. A pesar de que Sebastián es un hombre adulto, yo empecé a asustarme de verdad. Mi mente se volvió en mi contra, juntando todas las piezas raras y fabricando historias de terror sobre lo que podría estar pasando, ya sea con nosotros o con la tienda. Elizabeth también estaba claramente afectada, aunque siempre evitaba hablar del tema con bromas relajadas o comentarios no serios. Pero la verdad es que ella sabía muy bien lo que se escondía más allá del velo. Esto se hizo aún más evidente cuando un día Sebastián y yo entramos a la tienda y la encontramos decorada con todo tipo de técnicas para ahuyentar espíritus. Había cristales negros, morados y blancos, acompañando las macetas en las ventanas y en la parte frontal. Sigilos de papel y cánticos pegados en el techo de madera con molduras. Romero y tomillo colgando de todos los rincones, y en la parte trasera, bolas de tela colgando de cada esquina.
Sebastián protestó débilmente, diciendo que todo eso era una exageración y una tontería, pero sus palabras no tenían fuerza. Probablemente secretamente deseaba que de alguna forma funcionara, y yo sentía lo mismo. Y sí, funcionó. No sé cómo ni por qué, pero desde entonces la tienda volvió a la normalidad. No hubo más olores raros, ni rincones fríos, ni susurros. Como dije al principio, todo esto pasó hace un par de meses y hasta ahora todo va de maravilla. Solo espero que siga así. Quiero empezar diciendo que siempre creí en lo paranormal. Desde niño, me encantaba escuchar y leer historias de miedo, así que me molestaba un poco no tener una experiencia concreta con algo sobrenatural. Claro, me habían pasado cosas raras, como ver algo con el rabillo del ojo que en realidad no estaba ahí, o sentirme incómodo en ciertos lugares sin razón aparente. Pero siempre encontraba una explicación lógica. Lo atribuía a la paranoia, hasta que finalmente empecé a vivir una serie de eventos aterradores. Esto ocurrió hace unos 6 años, justo antes de que comenzara la pandemia. Conseguí un trabajo como administrativo en el Centro de Asuntos Culturales de mi antigua universidad. El departamento estaba a cargo de 3 grupos artísticos, una banda de marcha, un coro y un grupo de danza. Como todos los miembros eran estudiantes o entrenadores que solo trabajaban medio tiempo, y nuestro director casi siempre estaba ocupado con otros proyectos, yo pasaba la mayor parte del tiempo solo en la oficina. La oficina no estaba en el campus principal, sino bastante retirada, en una casa antigua que había sido una residencia familiar allá por la época de la Segunda Guerra Mundial. Cuando los dueños emigraron, la universidad, que en ese entonces recién comenzaba a funcionar, compró la propiedad y la convirtió en una escuela primaria en los años 60. Años después, cuando el nivel primario fue trasladado a su edificio actual en el campus, la casa quedó abandonada por más de una década. Finalmente, fue renovada y transformada en un pequeño museo que también estaba bajo nuestra responsabilidad. Para entender mejor lo que ocurrió, necesito describirte brevemente el lugar. Era una casa colonial de 2 pisos, construida completamente en madera, con grandes ventanales que se abrían hacia afuera y rodeaban ambos niveles. En la planta baja estaba el salón principal, que usualmente se usaba para exhibiciones externas. Los artistas rentaban el espacio para montar sus propias muestras. A la izquierda del salón había una puerta que llevaba a una pequeña cocina y comedor, donde también se encontraban los baños. A la derecha del salón principal estaba la escalera de madera que conducía al segundo piso, donde se encontraba otra área de exhibición junto con nuestra oficina. En la parte trasera del segundo piso, había una puerta que daba a una escalera de emergencia que bajaba directamente al exterior de la casa. Durante las primeras semanas de trabajo no pasó nada extraño, pero algo me llamaba la atención. Cada vez que me presentaban con algún colega en el campus, me preguntaban si ya había vivido algo en la casa. Al principio me molestaba un poco porque no eran solo 1 o 2. Casi todos los que se enteraban de que trabajaba en el museo me hacían exactamente la misma pregunta. Pero como yo no había notado nada raro, simplemente lo ignoré, hasta que las cosas comenzaron a pasar. Mi primer encuentro ocurrió más o menos un mes después de haber empezado. Era la hora de cerrar, y ya estaba empezando a oscurecer. Había cerrado todas las ventanas y puertas de la casa, y me dirigía a la entrada principal cuando sentí la necesidad de ir al baño. Regresé al interior sin encender las luces. Aún había algo de claridad y podía ver bien, y fui a uno de los baños. La distribución del baño era simple. Al abrir la puerta, que crujía bastante, tenías el inodoro justo al frente y el lavamanos a la derecha. Entré al pequeño espacio, y como siempre, cerré con seguro. Me di la vuelta para levantar la tapa del inodoro, y cuando volví a girarme para sentarme, la puerta estaba completamente abierta. Como ya dije, esa puerta era tan ruidosa que podías oírla desde el segundo piso cada vez que alguien la abría o cerraba. Pero esta vez,
No había escuchado ni un solo chirrido. Y estaba absolutamente seguro de haber cerrado con llave, como lo hacía siempre. Pero ahí estaba, abierta de par en par. Preso del pánico, exclamé en voz alta, ¿puedo usar el baño rápido? Lo prometo, me voy en cuanto termine. Volví a cerrar la puerta, hice lo mío lo más rápido posible, y salí corriendo de la casa sin atreverme a mirar atrás, por miedo a lo que pudiera ver. Después de ese día, empezaron a pasarme cosas raras de forma ocasional. Escuchaba el crujir del piso de madera, como si alguien más caminara por la casa. Incluso cuando estaba solo en la casa, a veces escuchaba pasos en las escaleras, como si alguien estuviera subiendo. Pero al ir a revisar, nunca había nadie. Una vez, mientras barría el piso, un enorme y pesado cuadro colgado en una de las paredes empezó a vibrar de la nada. Al principio pensé que quizá lo había rozado sin darme cuenta mientras limpiaba, pero considerando lo pesado que era, eso era imposible. No podía moverse a menos que lo sacudiera con fuerza. Lo siguiente que pensé fue que tal vez había ocurrido un pequeño temblor, pero ningún otro cuadro del salón se movió. Solo ese. Lo más persistente de todo, sin embargo, era esa sensación inquebrantable de que nunca estaba solo en la casa. Era como si algo, o alguien, siempre estuviera allí, observando. Con el paso de los meses, me fui acostumbrando. Nunca vi nada directamente, ni sufrí daño alguno. Y los sucesos raros no eran tan constantes como para preocuparme demasiado. Así que aprendí a ignorarlos. Hasta que pasó algo que me hizo entrar en pánico de verdad. Olvidé mencionar esto al principio, pero teníamos un pequeño puesto de vigilancia cerca del portón, un poco alejado de la casa, aunque seguía dentro del terreno del museo. Un día estaba tan aburrido que fui a platicar con la guardia que estaba de turno. Era una señora muy amable, de unos 50 y tantos años, y siempre nos llevábamos bien. Mientras conversábamos, me confesó algo que me puso los pelos de punta. Como ya mencioné, la casa tenía enormes ventanales en ambos pisos, y si uno se colocaba a cierta distancia, era fácil ver hacia adentro desde la parte baja del terreno. La guardia me contó que el día anterior, mientras estaba sentada en su caseta escribiendo en el libro de registros, alzó la vista sin pensar mucho, y me vio en el segundo piso. Según ella, yo llevaba un vestido blanco y caminaba de un extremo al otro de las ventanas. Menos de un minuto después, escuchó mi risa en la planta baja. Bajó la mirada, y efectivamente, ahí estaba yo, conversando con uno de los empleados de medio tiempo que había ido a visitar ese día. No recuerdo qué llevaba puesto, pero estoy seguro de que no era un vestido, y mucho menos blanco. Impactada, volvió a mirar hacia arriba, pero ya no había nadie en la ventana. Dijo que de inmediato se persignó y murmuró una oración rápida. Al escuchar eso, el miedo se me metió en el cuerpo. El nivel de paranoia que sentí los días siguientes fue terrible. No dejaba de mirar por encima del hombro, esperando ver algo. Por suerte, o por desgracia, según se mire, llegó la pandemia, y todo entró en confinamiento. Estuvimos trabajando de forma remota durante varios meses, y cuando finalmente nos permitieron volver al trabajo presencial, me reasignaron a otro departamento dentro del campus principal. Desde entonces, no volví a poner un pie en ese museo, y no creo que lo haga jamás, no después de saber que la cosa que habita allí llegó a tomar mi rostro. Soy estudiante de medicina de tercer año, y quiero compartir mi historia contigo. Primero que nada, quiero dejar en claro que hasta ese momento de mi vida, nunca había creído en cosas sobrenaturales. Nada de monstruos, hombres lobo o skinwalkers. Me consideraba un hombre lógico, y ese tipo de cosas simplemente no tenían sentido para mí. En cambio, mi mejor amigo Jan era todo lo contrario. Siempre le había encantado todo lo relacionado con lo sobrenatural.
y de forma natural creía en ello. Pero hace 2 años, justo cuando regresé a nuestra ciudad natal después de terminar mi primer año en la Facultad de Medicina, comenzó a comportarse de manera extraña. Decía cosas sin sentido. A veces tenía teorías conspirativas, sí, pero esto era diferente. Verás, a diferencia de mí, Jan no tenía claro en qué carrera inscribirse, así que en lugar de ir a la universidad, consiguió un trabajo. Su familia lo ayudó a entrar a una empresa llamada Certis Surveillance, que se dedicaba a instalar sistemas de videovigilancia en distintos lugares. Y aquí es donde las cosas empiezan a volverse raras. A los pocos días de mi regreso, Jan y yo salimos a tomar un café para ponernos al día. Claro, habíamos estado en contacto durante el año, pero nada se compara con ver a alguien en persona, ¿cierto? Fue durante esa charla cuando comenzó a decir cosas muy extrañas. Me contó que el dueño de la empresa, un hombre llamado Miles, no era tan buena persona como parecía. Me dijo que en su oficina había una puerta roja y que Miles tenía una sola regla: nadie debía entrar en esa habitación. ¿Qué clase de puerta roja?, le pregunté, algo confundido. Entonces me dijo que un día, aprovechando que Miles no estaba, no pudo resistir la curiosidad y entró. Asegura que dentro encontró algún tipo de demonio. También dijo haber visto símbolos extraños por todas partes. Y sangre, mucha sangre. Naturalmente, me eché a reír. Pensé que me estaba tomando el pelo, pero luego lo miré a los ojos. Y lo único que vi fue miedo puro. Era mi amigo. Quería creerle, de verdad. Pero la historia era simplemente demasiado irreal. Quiero decir, un tipo que dirige una empresa de vigilancia, rodeado de cámaras por todos lados, ¿tiene un demonio encerrado en su oficina? En una habitación con una puerta roja. Suena como una mala broma, si me lo preguntas. Jan se enojó porque no le creí, pero me prometió que iba a conseguir pruebas. Pasaron 2 años desde esa conversación, y cada vez que hablábamos, Jan mencionaba nuevas teorías, nuevas cosas que decía haber visto. No me molestaba. Solo pensaba que se estaba obsesionando con todo eso. Hasta que me pasó algo a mí. Algo que no puedo explicar. Algo que me hizo creer. Como ya dije, soy estudiante de 3er año de medicina. Y mi historia, en realidad, es bastante simple. Desde que tengo memoria, siempre quise ser médico. Creo que es culpa de mi abuela. Ella era enfermera, y siempre me contaba historias interesantes que vivía en el hospital. También me enseñaba los nombres de los huesos y de las partes del cuerpo en latín. Gracias a ella, cuando llegué a la preparatoria, ya sabía que mi camino era la medicina. No había otra opción para mí. Y déjame decirte, la escuela de medicina no es un chiste. Desde el primer día, fue una locura. El primer año es brutal. Muchos lo llaman el año de anatomía, porque esa es la materia principal y una de las más difíciles de aprobar. Pasé horas y horas, día tras día, memorizando músculos, nervios, vasos sanguíneos, todo. Pero al final, mi esfuerzo, junto con las bases que me había dado mi abuela, valieron la pena. Saqué un 10 en anatomía. Obtener esa nota me abrió la oportunidad de trabajar como asistente en la sala de disección. Ese trabajo se reservaba para los mejores alumnos, y era una forma de mejorar nuestras habilidades mientras ganábamos algo de dinero extra para la vida universitaria. Yo vivía como subarrendatario, cerca de una estación de tranvía, así que podía llegar a la facultad en unos 40 minutos, como máximo. Acepté el trabajo sin pensarlo. El hombre que me rentaba el cuarto era un señor mayor. Vamos a llamarlo el señor saludable. El señor saludable era el típico anciano que se quejaba de todo el tiempo, especialmente de mi estilo de vida. Verás, el señor saludable era alérgico a la comida chatarra, especialmente a la comida grasosa. Durante mis estudios nocturnos solía salir de vez en cuando a comprar una rebanada de pizza. Naturalmente, eso no le caía bien al señor saludable, como lo llamaba yo.
No era fan de mis hábitos alimenticios ni de mi forma de limpiar, pero estaba rentando el apartamento a un precio realmente bueno. Y, como ya mencioné, la ubicación era bastante conveniente, así que simplemente decidí ignorarlo la mayor parte del tiempo. De vez en cuando, eso sí, me traía su almuerzo saludable, lleno de vegetales cocidos al vapor. Supongo que era un gesto amable de su parte. Mi rol como asistente era ayudar a los estudiantes de primer año durante sus prácticas de anatomía. Mi trabajo consistía en guiarlos a través del laberinto de músculos, nervios y vasos sanguíneos, enseñarles técnicas correctas de disección, explicar en detalle las estructuras anatómicas y responder sus preguntas. Era un trabajo que me resultaba gratificante, tanto por lo que aprendía como por lo que me pagaban. El salón de disección se encontraba en un edificio antiguo, justo al lado de la facultad. Para entrar, había que atravesar unas viejas puertas de madera marrón. Eran tan grandes y pesadas que abrirlas era casi un ejercicio físico para los estudiantes. Recuerdo la primera vez que vi esas puertas. La pintura marrón estaba descascarada por los años de uso, y el sonido que hacían, crujían como un animal herido cada vez que se abrían o se cerraban. Detrás de esas puertas estaba el salón de disección. El lugar tenía un aire extraño. El ambiente era frío, estéril, y el olor penetrante del formol se impregnaba en la ropa y te acompañaba incluso hasta tu casa. El salón tenía grandes mesas metálicas, cada una equipada con un sistema de drenaje, y gabinetes llenos de especímenes conservados en frascos. Digamos que no era un lugar en el que quisieras quedarte solo por la noche. No trabajaba solo en ese salón. Trabajaba bajo la supervisión de, vamos a llamarlo, el señor B, un instructor veterano de anatomía que llevaba años en la universidad. El señor B era un hombre extraño. No me malinterpretes, era brillante, increíblemente sabio, pero también bastante peculiar. Siempre que estaba cerca de él, sentía una especie de incomodidad, una sensación de esas que te ponen los pelos de punta. Sonreía muy poco y tenía una mirada que se detenía demasiado tiempo en todo. En los estudiantes, en los cadáveres, incluso en mí. Una vez lo sorprendí susurrándole algo a una mano preservada en un frasco. Traté de no darle importancia, culpando a mi falta de sueño. A pesar de eso, lo admiraba. Me enseñó técnicas de disección que no aparecían en los libros, pequeños trucos para revelar ramas nerviosas delicadas o capas musculares escondidas. Para él, la anatomía era un arte, y por eso lo respetaba profundamente. Pero por otro lado, su enfoque hacia la disección era algo extraño. No quiero juzgar, pero entusiasmarse tanto con cortar cadáveres siempre me pareció, como mínimo, inquietante. El señor saludable, con quien hablaba de vez en cuando, tenía una teoría sobre el señor B. Me decía, ¿ves, joven? Dijiste que el señor B está divorciado. Bueno, la soledad puede volver loco a un hombre. Tal vez simplemente está solo, y la anatomía es su forma de escapar de una realidad dura. Así que escúchame bien. Busca una chica y cásate lo antes posible. ¿Entiendes? Yo solo pensaba, otra vez con sus consejos de vida. Pero, sinceramente, tenía un punto. El señor B era un hombre divorciado, rondando los 40, sin hijos. Quién sabe si tenía amigos fuera del trabajo. Tal vez la anatomía, esos cuerpos sin vida, eran su única vía de escape. Desafortunadamente para mí, esa vibra extraña que siempre había sentido cerca de él resultó estar justificada. No siempre estudiaba en mi apartamento. A veces prefería quedarme en la biblioteca de la facultad. Tenía sillas muy cómodas y acceso a todo tipo de libros que no dejaban sacar porque eran raros o demasiado caros. Muchos dirán que hoy en día todo está en Internet o que puedes preguntarle a una inteligencia artificial, pero soy un poco ratón de biblioteca. Me gusta estudiar con libros y guiones impresos, así que la biblioteca era mi lugar favorito. Una noche me quedé hasta tarde allí.
Tenía un examen importante de patología y quería estar bien preparado. Cuando por fin terminé de estudiar, recogí mis cosas y salí del campus. Pero justo al pasar junto al viejo edificio del salón de disección, noté que las luces estaban encendidas por dentro. Qué raro, pensé. ¿Qué hace el señor B ahí tan tarde? ¿O será el conserje limpiando? Ya estaba caminando hacia la estación del tranvía que quedaba cerca, cuando la curiosidad me ganó y decidí ir a echar un vistazo. Mientras me acercaba al edificio, pensé que probablemente el señor B solo estaba preparando el salón de disecciones para las clases del día siguiente, tal vez organizando especímenes, así que no estaba nervioso por ir a ver qué pasaba. Al entrar al edificio, noté que esas pesadas puertas marrones que daban al salón de disecciones estaban entreabiertas, y desde adentro salía un sonido. Escuché ruidos húmedos, como de algo masticándose, algo grueso y jugoso. Movido por la curiosidad, me acerqué a la puerta, me incliné y pegué la oreja contra la madera. El sonido era inconfundible. Eran ruidos de carne desgarrándose, de alguien comiéndosela, acompañados por sucios sorbos húmedos. Debería haberme ido. Cada célula de mi cuerpo me gritaba que saliera de allí, que me diera la vuelta y fingiera que no había pasado nada. Pero los seres humanos somos curiosos por naturaleza. Somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de satisfacer esa necesidad, y en mi caso, la curiosidad era enorme. Supongo que ya te imaginas lo que hice. Eché un vistazo por la rendija de la puerta. Lo que vi detrás de esas puertas marrones me perseguirá hasta el último día de mi vida, y quizá incluso después. Allí estaba el señor B, agachado sobre uno de los cadáveres. En sus manos sostenía lo que parecía ser una parte de un hígado humano, y se lo estaba comiendo. Sí, masticándolo como si fuera la última comida de su vida. Se atragantaba, devorándolo a una velocidad tan frenética que parecía que en cualquier momento iba a asfixiarse. Su rostro estaba cubierto de sangre y otros fluidos corporales. Otra cosa que noté fueron sus ojos. Habían perdido todo color. Eran grises, completamente grises. Las pupilas o estaban dilatadas al máximo o simplemente no estaban, reemplazadas por un gris puro y opaco. Y juro que sus dientes se veían más afilados de lo normal. No sé si era la luz o mi propio pánico, pero parecía tener la dentadura de un animal hambriento. Gruñía y resoplaba entre bocados. El cuerpo sobre la mesa, uno que yo mismo había ayudado a preparar hacía solo unos días, estaba mutilado más allá del reconocimiento. Las costillas estaban completamente abiertas y los órganos esparcidos por la bandeja de acero junto a él. Por algunos segundos, me quedé completamente paralizado. Sabía que debía correr, huir tan lejos como pudiera, pero algo me lo impedía. El miedo, de algún modo, me robó las piernas. Mi respiración se volvió agitada. Las piernas me temblaban. Sentía el sudor corriéndome por la frente. Y fue entonces, en medio de mi torpeza, que probablemente me apoyé demasiado fuerte sobre la puerta. La puerta crujió, y en menos de un segundo, la cabeza del señor B giró violentamente hacia mí. Me escondí de inmediato detrás de la puerta, rezando para no haber sido visto. Escuché unos segundos de silencio, y luego, pasos. El sonido de sus zapatos acercándose lentamente hacia donde yo estaba. Inmediatamente empecé a correr hacia la salida del viejo edificio y en dirección a la estación del tranvía. Tal vez Dios estaba cuidándome, porque justo cuando llegué a la estación, un tranvía se detuvo frente a mí. Subí rápidamente. Mientras las puertas del tranvía se cerraban detrás de mí, vi algo que me heló la sangre. Una sombra, con forma humana, parada a solo unos metros de la estación. No se movía. Solo estaba ahí, mirándome. Tan pronto como bajé del tranvía en mi parada, eché a correr sin mirar atrás. No paré hasta que llegué a mi apartamento. El corazón me latía tan fuerte que apenas podía oír mis propios pensamientos.
Cerré la puerta de golpe y eché todos los cerrojos. Me quedé de pie en la oscuridad, en silencio total, durante lo que parecieron horas, hasta que al fin logré tranquilizarme un poco. No pudo haberme seguido, pensaba. El tranvía es demasiado rápido. Debo estar a salvo. Además, no sabe dónde vivo. En ese momento, el señor saludable salió de su habitación. «Querido muchacho, al fin llegaste. ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Te ves fatal». Justo cuando estaba a punto de contarle lo que había visto, alguien comenzó a golpear con fuerza la puerta. No era un toque normal, era un puñetazo tras otro, salvaje, desesperado, ensordecedor. Me acerqué al ojo de la cerradura, temblando, y ahí estaba él. Parecía un maldito zombi parado frente a mi puerta. El señor B. Su cuerpo estaba cubierto de sangre y restos de lo que, por el color y la textura, solo podían ser órganos humanos. Trozos colgaban de su ropa, como si acabara de salir arrastrándose de una carnicería. «¿Quién es?», preguntó el señor saludable desde detrás de mí. «Aléjese y llame a la policía. No hay tiempo», grité, con una urgencia que me salió del alma. Tal vez fue el tono de mi voz, o quizás el puro terror reflejado en mi cara, pero por primera vez desde que lo conocía, el señor saludable no discutió. No dijo ni una palabra. Solo corrió hacia su teléfono y marcó. Los golpes en la puerta continuaron durante unos 5 minutos. Luego, de pronto, se detuvieron. La policía llegó rápidamente. Registraron la universidad, interrogaron al personal, pero para entonces, el señor B. ya había desaparecido sin dejar rastro. Nadie volvió a verlo desde aquella noche. El salón de disección fue cerrado durante semanas. Los rumores corrieron como pólvora entre los estudiantes. Que si un ataque nervioso, que si una posesión, que si lo encontraron devorando un cadáver. Nadie sabía la verdad, pero todos intuían que algo oscuro había ocurrido. La universidad, por supuesto, emitió un comunicado simple y frío. El señor B. había dejado su cargo por motivos personales. Yo pasé semanas en shock, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que había visto. Pero no la había. Ni siquiera el señor saludable pudo mantenerse tranquilo. Cambió la cerradura de la puerta la mañana siguiente. Yo no pude dormir durante días. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara del señor B otra vez, devorando carne humana como si estuviera en trance. Esa experiencia me hizo darme cuenta de algo. Hay cosas allá afuera que simplemente no tienen explicación. Cosas que la lógica no puede tocar. Tal vez Jan tenía razón todo este tiempo. Tal vez sí tuvo un encuentro con un demonio. Tal vez debería llamarlo.